Esto es Visual Studio Code, o también conocido como VS Code. Este tutorial completo vamos a ver qué es VS Code, vamos a ver cómo trabajar con archivos y carpetas, cómo utilizar partes importantes de VS Code como autocompletado, resaltado de sintaxis, todas las secciones de la interfaz de usuario de VS Code, cómo trabajar con proyectos y workspaces o espacios de trabajo, cómo trabajar con extensiones, cambiar los temas, cómo acceder a todos los comandos de VS Code, cómo cambiar la configuración y por supuesto lo que más te interesa, cómo trabajar de manera productiva con código en VS Code. Así que empecemos. Lo más importante antes de empezar a utilizar este editor de código es entender qué es VS Code. Como te dije, VS Code es un editor de texto. Y aquí es importante notar la diferencia entre un editor de texto y un IDE. Un editor de texto es simplemente una aplicación que puede editar texto, como por ejemplo Google Docs o TextEdit. Por otro lado, un IDE es un Integrated Development Environment. Y esto se traduce a un ambiente integrado de desarrollo. Es decir, es un editor de texto bastante avanzado para programadores. Por lo general, editores de texto son bastante ligeros y los IDEs son bastante pesados, ya que tienen muchísimas herramientas. Pero VS Code es un editor híbrido que se sienta en la mitad de estos dos editores y es bastante ligero, pero lo puedes extender hasta convertirse en un IDE completo. Y esta capacidad de tener extensiones significa que se puede especializar en cualquier lenguaje de programación. También existen hoy en día extensiones para todo tipo de herramientas. VS Code es un producto de Microsoft y es totalmente open source y gratis. Y yo utilizo VS Code a diario en mi trabajo programando, lo he utilizado por años como líder de un proyecto, e incluso lo utilicé cuando trabajé como ingeniero en Amazon. Y yo en mis años de carrera he utilizado bastantes editores, incluyendo Sublime Text, Atom e IntelliJ, y he llegado a la conclusión de que VS Code es el mejor editor para la mayoría de casos. Así que ahora vamos a descargarlo. Para esto lo que vamos a hacer es ir a code.visualstudio.com. Y en esta página puedes presionar en este botón para bajar el instalador de VS Code. Este está disponible para diferentes sistemas operativos. Lo puedes bajar para Mac, lo puedes bajar para Windows y lo puedes bajar para Linux. En este caso yo utilizo Mac, pero el proceso de instalación en Windows o Linux es muy similar. Voy a bajar la versión estable y esto debería bajar automáticamente, pero si no baja automáticamente puedes dar un clic aquí. En el caso de Windows, el instalador te va a hacer algunas preguntas. Simplemente presiona siguiente, siguiente, siguiente hasta instalar VS Code. Por supuesto, para la Mac funciona un poco distinto. En todas las Mac, al bajar un programa, simplemente tienes que arrastrar el programa a tu carpeta de aplicaciones y después puedes abrir VS Code y esto es lo que vas a ver. Al abrir VS Code, lo primero que vas a ver es esta pantalla de bienvenida. Aquí dice Visual Studio Code, tienes una sección que dice empezar, tienes otra sección que dice recientes y también tienes algunos tutoriales. Nosotros vamos a empezar creando un nuevo archivo. Y aquí puedes ver que esto está en inglés y dice New File, justo aquí. Así que vamos a presionar New File o Nuevo Archivo. Por supuesto podemos cambiar esto al español para que sea más fácil leer. Y para esto vamos a ir a la barra principal, vamos a presionar en View y aquí dice Command Palette o paleta de comandos. Presionamos paleta de comandos y escribimos lang para filtrar la palabra language, que significa lenguaje, y seleccionamos Configure Display Language, que significa configurar el lenguaje de uso. Doy un clic ahí y aquí voy a ver muchos lenguajes y podemos ver que el lenguaje de inglés está instalado y es el que estoy utilizando en este momento. Pero podemos seleccionar español y esto va a bajar el lenguaje español y lo va a instalar en VS Code. Así que presiono aquí y una vez que se ha instalado, VS Code me va a pedir reiniciar la aplicación. Así que presiono reiniciar. Y al reiniciar VS Code puedes ver exactamente el mismo texto, pero todo en español. Aquí dice Visual Studio Code y aquí tenemos nuevo archivo. Estos son los proyectos recientes en los que yo he estado trabajando y aquí también tenemos tutoriales. Así que lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo archivo. Doy un clic en nuevo archivo y en tu caso se puede abrir directamente o en mi caso me pregunta qué tipo de archivo deseo. Escribo archivo de texto y con esto he logrado abrir un archivo de texto. Por supuesto en este caso deseo que tú veas más claramente lo que estoy haciendo, así que voy a aumentar el zoom en VS Code. Esto lo puedo hacer yendo a ver, apariencia y puedo presionar ampliar. De igual manera puedo ir una vez más a ver, apariencia, ampliar y en este caso estoy viendo los atajos en esta zona. Y aquí me dice que al presionar comando igual en la Mac va a realizar esta acción. Así que simplemente presiono comando igual un par de veces y puedes ver que el tamaño de VS Code ha cambiado. Y así va a ser mucho más fácil para ti ver lo que estoy escribiendo.
Algo que es importante notar aquí antes de escribir nuestro archivo es que aquí abajo dice texto sin formato, porque VS Code no sabe qué formato estamos utilizando. Así que vamos a dar un clic en esta zona que es el editor y aquí voy a escribir console.log, abro paréntesis e inmediatamente podemos ver que el formato de este archivo ha cambiado. Ya no es formato de texto, ahora dice JavaScript. Y eso es porque este código que estamos viendo aquí es código de JavaScript. Y VS Code es bastante inteligente para reconocer el tipo de lenguaje que estamos escribiendo. Automáticamente lo detecta y lo cambia aquí. Y como ves, VS Code ha detectado el lenguaje y acaba de poner diferentes colores a diferentes palabras. Esto se llama resaltado de sintaxis. Es decir, VS Code reconoce qué lenguaje es este y cambia los colores de diferentes secciones de un lenguaje para que sea mucho más fácil para nosotros leerlo. Y no te preocupes que no tienes que saber JavaScript para entender esto. Ahora podemos borrar este código de JavaScript y voy a presionar punto aquí y como puedes ver aparecieron muchísimas opciones. En JavaScript la palabra console es un objeto que tiene bastantes métodos y como VS Code reconoce que esto es JavaScript, me da todas las opciones de métodos que puedo escoger. Esto se llama IntelliSense y es otra funcionalidad increíble de VS Code. De esta manera VS Code me ayuda con autocompletado. Pero en este curso introductorio quiero mantener todo bastante simple sin entrar a un lenguaje de programación, así que vamos a utilizar un lenguaje mucho más simple. Vamos a trabajar con Markdown, así que voy a borrar este ejemplo. Presiono en JavaScript y veo todas las posibilidades de lenguajes de programación aquí. Puedo escribir el tipo de lenguaje que voy a utilizar, que es Markdown, o simplemente lo que puedo hacer es guardar mi archivo yendo a Archivo, Guardar, selecciono una carpeta en mi sistema operativo y en este caso voy a llamar a este archivo ejemplo.md. MD es la extensión para el formato Markdown. Guardo y aquí vemos que VS Code ha reconocido este archivo como Markdown, a pesar de que el archivo no tiene ningún contenido. Y esto es porque tiene la extensión MD de Markdown. Ahora voy a escribir código de Markdown. Markdown es un tipo de formato para escribir documentos. Así que voy a crear el título escribiendo número, espacio, título. También puedo saltar a la segunda línea y puedo escribir número, espacio, subtítulo. Salto a la siguiente línea y salto una línea más y aquí puedo escribir un párrafo. Escribo párrafo. Por supuesto, lo que ves aquí es tan solo un ejemplo. Y ahora lo que quiero que notes aquí es que estamos viendo un círculo que está al lado del nombre del archivo. Y este círculo lo que nos indica es que este archivo no ha sido guardado todavía. Es decir, si vamos aquí y deseamos cerrar el archivo con esta X, nos va a preguntar si queremos guardar o si no queremos guardar el archivo. Voy a presionar cancelar y esto nos pregunta cuando un archivo no ha sido guardado, pero es una buena idea siempre guardar nuestros archivos después de editarlos. En este caso puedo ir a archivo, guardar y vemos que al guardar el archivo ha desaparecido ese círculo. Con esto hemos logrado guardar un archivo de Markdown. Ahora algo más que podemos hacer es saltar entre diferentes pestañas. Aquí tengo la pestaña de mi archivo y también tengo la pestaña de bienvenido. Voy a dar clic ahí y es la página que vimos cuando abrimos VS Code. Así que voy a cerrar esta página y también voy a cerrar mi archivo de ejemplo. Y en este momento parece que VS Code ya no tiene nada, está cerrado. Pero lo interesante aquí es que VS Code trabaja con carpetas, porque cuando trabajes en cualquier proyecto de programación, vas a trabajar con bastantes archivos y bastantes carpetas. Entonces abramos la carpeta principal que tenía nuestro archivo MD. Para esto puedo ir a Archivo y puedo presionar Abrir carpeta. Ahora puedo seleccionar la carpeta en la que estoy trabajando que se llama VS Code. Y si veo esa carpeta, puedo ver que tiene mi archivo ejemplo.md. Voy a abrir esa carpeta. Por supuesto, VS Code muchas veces nos va a preguntar si es que queremos darle acceso a nuestras carpetas. En este caso sí le voy a dar acceso. Ahora vemos el título VS Code, que es el nombre de nuestra carpeta, y vemos el archivo que tenemos dentro de VS Code que se llama ejemplo.md. Que es el archivo que creamos. También tenemos esta pantalla de bienvenido que podemos cerrar. Ahora si deseo abrir nuevamente mi archivo, puedo dar un clic aquí y una vez más vemos el archivo en el que habíamos trabajado. Y si cerramos nuestro archivo con la X, siempre podemos volverlo a abrir al dar un clic. Ahora lo genial aquí es que si deseo trabajar en este archivo y no deseo ver esta barra lateral, simplemente la puedo cerrar dando un clic aquí. Con esto puedo cerrar el explorador y enfocarme en mi archivo. Pero lo que quiero hacer ahora es ver más funcionalidades que tenemos dentro del explorador. Voy a dar un clic aquí y aquí puedo ver algunos botones. Tengo este primer botón que es para crear un nuevo archivo. Tengo otro botón para crear una nueva carpeta. Tengo un botón para actualizar el explorador y tengo un botón para contraer carpetas en el explorador. Veamos cada una de ellas. Lo primero que voy a hacer es crear una nueva carpeta. A esta carpeta la voy a llamar Python. Ahora tengo que seleccionar esta carpeta y voy a crear un nuevo archivo. Este archivo se va a llamar main.py. Py es la extensión de Python.
guardo mi archivo y vemos que se ha creado un nuevo archivo. Como puedes ver, este archivo también se abre automáticamente y VS Code lo reconoce como archivo de Python. Ahora si abrimos nuestro explorador podemos ver que ejemplo.md está ahí, la carpeta Python está ahí y el archivo main.py también está ahí. También podría crear otro archivo manualmente fuera de VS Code y en este caso simplemente voy a duplicar ejemplo y voy a cambiar el nombre a index.html. Ahora si vuelvo a VS Code vemos que el archivo index.html está ahí y tú puedes utilizar este botón de refrescar si por cualquier razón no ves los archivos que tienes ahí. Simplemente le estás diciendo a VS Code que refresque para ver todo lo que tienes en tu carpeta. Finalmente tenemos este botón que es para contraer carpetas y es simplemente para cerrar todas las carpetas que estén abiertas. Presiono el botón y vemos que la carpeta Python se ha cerrado. Eso es útil cuando trabajas con miles de archivos. Algo más que debes notar es que cada archivo tiene su propio icono. Un icono para HTML, un icono para MD y un icono para nuestro archivo de Python. Y esto también lo hace VS Code para ayudarte a diferenciar entre diferentes tipos de archivos. Con esto ya tienes un buen entendimiento de cómo funciona el explorador, pero por ahora cerrémoslo y vamos a trabajar en el archivo main.py de Python. Aquí voy a tratar de escribir código de Python y como programador me gustaría tener autocompletado, pero veo que no funciona, no autocompleta. Esto es porque VS Code necesita una extensión de Python. De otra manera no funciona. Para esto tenemos este botón de extensiones y aquí vas a acceder a un mercado en línea de extensiones que puedes bajar e instalar. Voy a presionar ahí y podemos ver que tenemos una extensión instalada. Es la extensión de español. Esa es la extensión que instalamos cuando iniciamos VS Code para poder trabajar en español. Y como puedes ver aquí nos da información del creador de esa extensión que es Microsoft. Ahora en la siguiente sección vemos diferentes extensiones que VS Code nos recomienda. En este caso nos está recomendando instalar IntelliSense para Python, ya que esto no viene con VS Code. Aquí nos dice el tamaño, puedo dar un clic aquí y aquí puedo ver muchos más detalles sobre esta extensión. Voy a cerrar extensiones temporalmente para ver los detalles y también voy a hacer el zoom más pequeño presionando comando menos. Aquí podemos ver una descripción de lo que hace esta extensión y podríamos leer muchísimos detalles, nos da ejemplos y cada extensión va a tener diferentes detalles y así tú puedes leer y decidir si es que esa extensión te va a ayudar. En este caso sabemos que Python sí nos va a ayudar, así que simplemente voy a presionar el botón instalar. Aquí se va a demorar un poco instalando porque tiene que bajar bastantes archivos y hasta que se baje podemos ver otros detalles de esta extensión. Por ejemplo, podemos ver el título, podemos ver la versión, podemos ver los creadores, podemos ver cuántas veces ha sido bajado, 84 millones de veces, podemos ver cuántas estrellas tiene, su calificación y podemos ver que viene con bastantes herramientas. Es más, esta es una extensión que viene con otras extensiones. Si vamos a esta última pestaña, podemos ver todos los paquetes que se instalan al instalar esta extensión. Uno de ellos es Jupyter y el otro se llama Pylance. También tenemos una pestaña de cambios y esto nos indica todos los cambios que han habido en cada una de estas versiones. Si vamos a la pestaña de detalles, podemos ver categorías, que nos indica qué tipo de extensión es esta, nos dice la fecha de publicación, cuándo fue la última versión y cuál es el identificador. Y bueno, ya se ha instalado Python y ahora puedo cerrar esto, puedo abrir extensiones y en las extensiones podemos ver todos los paquetes que se han instalado. Se instaló la extensión de Python, pero viene con Pylance, viene con Jupyter Slideshow y todas estas pueden tener otros paquetes que se instalan automáticamente. Lo importante que debes saber aquí es que cuando desees desinstalar una de estas extensiones, puedes presionar el botón desinstalar y se van a desinstalar todas esas extensiones. Y con eso cerremos las extensiones, cerremos esta descripción, estas descripciones también. Voy a aumentar el tamaño de mi zoom y ahora podemos ver una línea amarilla en nuestro archivo de Python. Una línea amarilla es una advertencia que nos dice que este código tiene problemas. Ahora si presiono la I, ahora sí me está ayudando con autocompletado. Puedo mover las flechas para seleccionar entre las opciones que me da y voy a seleccionar Print presionando Tab. Y con eso me ha ayudado la extensión con el autocompletado. Por supuesto vemos que el archivo no ha sido guardado, así que puedo ir a Archivo, Guardar o simplemente presionar el atajo de teclado que es Comando S. Presiono Comando S y con esto he guardado mi archivo. Ahora, gracias a la extensión que instalé de Python, puedo completar mi código abriendo paréntesis, escribo comillas dobles y aquí puedo escribir Academia X. Guardo mi archivo con comando S y tengo un nuevo botón en esta esquina que dice ejecutar el archivo de Python. Lo que hace este código es imprimir el texto Academia X. Voy a presionar ejecutar y podemos ver que se abre un nuevo panel
que dice terminal, nos indica la dirección de nuestro archivo y nos indica el resultado después de correr nuestro archivo. Y aquí podemos ver que hemos imprimido Academia X. Y esta tan solo es una funcionalidad de este lenguaje de programación, pero aquí debes saber que VS Code tiene extensiones para cualquier lenguaje de programación. Y la idea aquí es que tú utilices extensiones que te ayuden con el lenguaje que vas a trabajar, te van a ayudar muchísimo con tu productividad. Así que por ahora cerremos el archivo main.py. Puedo cerrar este panel temporalmente, voy a cerrar el archivo Markdown y quiero volver al explorador. Ahora quiero ver cómo puede trabajar VS Code con un archivo de HTML. Así que presiono index.html, cierro el explorador y si recuerdas, esta fue una copia del archivo Markdown. Como no es un archivo Markdown, podemos ver que esto no es reconocido como Markdown, así que no existe resaltado de sintaxis. Todo el texto es blanco. Así que borremos este texto. Y aquí vamos a escribir HTML. Para esto voy a escribir HTML y aquí vemos que VS Code me ayuda con autocompletado. Lo interesante aquí es que VS Code tiene algo muy especial que se llaman snippets, que son como pequeñas abreviaciones que nos permiten insertar bastante código. Aquí podemos ver la primera que dice abreviación de Emmet y puedo seleccionar esa con Tab o también puedo dar un clic. Y al dar un clic se ha creado automáticamente esta etiqueta de HTML y podemos ver que existe resaltado de código. Puedo borrar esto. Puedo intentarlo de nuevo y en este caso voy a seleccionar HTML 2.5. Puede ser que tú veas diferentes abreviaciones dependiendo de la versión de VS Code que estés utilizando. En este caso selecciono esta y vemos que VS Code automáticamente inserta bastante código de HTML. Y esto es diferente de autocompletado. Estas son abreviaciones que nos ayudan a insertar código y por supuesto cuando aprendas VS Code avanzado, tú también vas a poder crear tus propias abreviaciones para poder insertar el código que desees y así aumentar muchísimo tu productividad. Así que voy a insertar algo más en este archivo de HTML. Voy a insertar un título. Voy a ir a esta sección que se llama Body, que significa cuerpo, y aquí voy a escribir la etiqueta H1. Esta es una etiqueta de HTML y no te preocupes que no necesitas saber HTML, pero simplemente lo vamos a ver como ejemplo. H1 me permite escribir un título. Así que voy a escribir título y voy a guardar. Y este archivo de HTML es un archivo que se puede abrir con un navegador. Pero si tú deseas trabajar con HTML directamente en VS Code, no necesitas trabajar con un navegador. Ahora vamos a instalar una extensión que es para ver HTML en tiempo real directamente dentro de VS Code. Para esto vamos a ir a extensiones, voy a reducir el zoom y aquí voy a escribir Live Preview. Y la primera extensión es una extensión creada por Microsoft. Esta extensión es genial y relativamente nueva y lo que nos permite hacer es ver archivos de HTML directamente dentro de VS Code. Así que la vamos a instalar. Presiono instalar y una vez que esté instalada podemos cerrar esta descripción. Vemos nuestro archivo de HTML y aquí viene lo interesante y es que vemos un nuevo botón. Y al presionar este nuevo botón podemos ver nuestro HTML. Esta es una extensión 100% recomendada si es que vas a crear archivos de HTML. Quieres ver los cambios en tiempo real y con esto puedes crear páginas web y aplicaciones. Por ejemplo, puedo reemplazar título con programador X. Y como ves, los cambios suceden en tiempo real. Una vez que aprendas HTML, vas a poder añadir imágenes, video y muchas cosas más. Y todo esto puedes hacerlo directamente desde VS Code. Ahora puedo cerrar esta vista previa, también puedo cerrar este archivo y podemos ir de vuelta al archivo Markdown. En el caso del archivo Markdown, tú también puedes previsualizarlo, porque el formato Markdown se utiliza para crear documentación, que va a tener bastantes caracteres extraños al igual que HTML, pero una vez que se renderiza se ve mucho mejor. En este caso VS Code sí viene con un previsualizador de Markdown. Puedo dar un clic aquí y aquí puedes ver cómo se ve este archivo de Markdown si lo abrimos con un previsualizador. Podemos ver el título, subtítulo y el párrafo. Voy a cerrar esta vista previa. Y ahora que estamos en nuestro archivo Markdown, quiero mostrarte algunas partes. Estos números que ves aquí, 1, 2, 3 y 4, son las líneas. Y cuando estamos editando el archivo, podemos ver el cursor. Aquí lo estoy moviendo en diferentes posiciones. Los archivos de texto están formados de líneas y de columnas. Y si deseo revisar dónde está mi cursor en este momento, puedo verlo en la barra de estado, aquí abajo. Podemos ver que estamos en la línea 4, en la columna 8. Ahora si me muevo, voy a estar en la columna 7, columna 6, columna 5, línea 3. ¿Y de qué me sirve saber esto? Esto va a ser muy importante cuando trabajes con código, porque por lo general al trabajar con código vas a tener errores. Y cuando obtengas errores o advertencias,
el código te va a decir el error está en esta línea, en esta columna. Y así tú puedes ir a la línea y a la columna en el archivo que necesitas. E imagina que tienes un archivo realmente grande y quieres ir rápidamente a cierta línea en cierta columna. Por ejemplo, aquí puedo ir a línea o columna. Presiono Enter y aquí puedo escribir, por ejemplo, línea 2, columna 3. Presiono Enter y vemos que mi cursor acaba de ir a esa dirección. Por supuesto, puedes aprender el atajo para hacer esto mucho más rápido. Con esto ya tienes una buena idea de cómo trabajar con archivos y carpetas, cómo instalar extensiones, resaltado de sintaxis, autocompletado, también snippets o abreviaciones, que es lo más básico del uso de VS Code. Ahora vamos a ver las diferentes partes de la interfaz de usuario de VS Code. La sección que ves aquí se llama barra de actividad y ya hemos visto algunas partes de esta barra. Vimos el explorador que nos permite ver diferentes archivos y carpetas. También tenemos aquí el control de código fuente y esto es para cuando trabajes con Git y GitHub, así que no vamos a entrar en detalle aquí. También tenemos esta sección de buscar, tenemos una sección de ejecución y depuración para cuando trabajas con código, tenemos la sección de extensiones que ya la vimos y tenemos una sección de pruebas para cuando escribas pruebas para tu lenguaje de programación. Y aquí abajo puedes ver un botón de perfil que es para sincronizar nuestra cuenta de VS Code para tener la misma configuración en diferentes computadores. Y finalmente tenemos esta sección de configuración que es para configurar nuestro editor. Ahora al abrir el explorador podemos ver toda esta zona y esta es la barra lateral primaria. Esta barra se abre cuando des clics en diferentes iconos en la barra de actividad. Por ejemplo, al dar clic en el explorador puedo abrirla y cerrarla. De igual manera con el botón de control de código, de igual manera para buscar, con el botón de ejecución y depuración, con las extensiones, con las pruebas, pero no se abre al dar un clic en cuentas o en la configuración. Al dar un clic en cuentas o en configuración vamos a ver un pequeño menú. Ahora cerremos la barra lateral primaria y aquí podemos ver toda esta zona que es el editor de texto. Aquí es donde vas a tener diferentes pestañas para tus diferentes archivos. Por ejemplo, puedo abrir en el explorador main.py, index.html y puedo navegar entre estas diferentes pestañas. También tengo un botón en la esquina superior derecha que me permite dividir el editor en diferentes partes. Doy un clic aquí y de esta manera puedo abrir múltiples archivos uno al lado de otro. De esta manera puedo trabajar en main.py y al mismo tiempo en mi archivo de Markdown. Y esta zona del editor tiene muchísimas configuraciones para que sea mucho más cómodo trabajar para ti. Por ejemplo, puedo ir a ver, puedo ir a diseño del editor y aquí tengo muchas opciones que puedo seleccionar. Por ejemplo, puedo ver 3 filas. Presiono 3 filas y vemos que nuestro editor se ha dividido en 3 partes. De esta manera puedo mover estas pestañas a diferentes zonas y puedo trabajar en la parte superior con mi archivo de Python, en la parte media con mi archivo de Markdown, en la parte final con mi archivo de HTML. También existen otras configuraciones. Puedo ir a ver, apariencia, diseño del editor y puedo seleccionar cuadrícula. En este caso estoy trabajando en 4 zonas. Una parte superior izquierda, parte superior derecha, parte inferior derecha y parte inferior izquierda. Y tú puedes explorar más diseños que sean mucho más fáciles para trabajar para ti. Y otra zona que vamos a ver es la barra de estado, que es esta de aquí abajo. Aquí puedes ver información que ya hemos visto antes. Por ejemplo, si abro el archivo de Python y borro el código parcialmente para crear una advertencia, podemos ver en la barra de estado que en este archivo ahora hay una advertencia. Podemos dar un clic aquí y se abre un panel en donde nos da todos los problemas. Y en este caso nos explica que PR no está definido. De esta manera tú puedes solucionar diferentes problemas en un archivo. Voy a cerrar este panel. Aquí también puedes ver una sección de espacios. En este caso nos dice 4. Y esto es porque cuando trabajamos con código podemos trabajar con tabs o con espacio. Por ejemplo, aquí voy a escribir print una vez más, abro paréntesis, salto a la siguiente línea y al presionar tab, esto va a saltar 4 espacios. Es decir, presionar tab es exactamente igual a presionar 4 espacios. Para esto presiono el botón de la izquierda y regreso 1, 2, 3, 4. Claro que hay programadores que prefieren trabajar con tabs en lugar de espacios. En este caso podríamos cambiar este archivo, dar un clic en espacios y aquí podríamos poner aplicar sangría con tabulaciones y podemos seleccionar el tamaño de la tabulación. Por ejemplo, puedo seleccionar 4 y ahora estamos trabajando con tabs. Eso quiere decir que al presionar tab ya no voy a ir 4 espacios. Ahora he creado un espacio invisible que se llama tabulación. Y esto es una parte interesante de archivos de texto y es que hay una diferencia entre espacios y tabulaciones que visualmente no las puedes ver, pero claramente están ahí. Aquí puedes ver que si presiono el botón de la izquierda, simplemente presionando una vez, salta el tab a 0.
También tenemos esta sección que dice UTF-8, que es el tipo de caracteres que utilizamos para nuestro archivo. Realmente existen muchas codificaciones de caracteres, pero UTF-8 es el estándar hoy en día. UTF-8 incluye muchos caracteres e incluso incluye emojis. También tenemos un botón que dice LF. Tal vez si estás trabajando en Windows tú vas a ver algo distinto. Y esto es simplemente la secuencia de fin de línea. Si presiono aquí, puedo ver que me da la opción LF o CRLF. LF es utilizado en Mac y en Unix, y CRLF es utilizado en Windows. Y de igual manera, es como un carácter especial invisible que nos indica cómo se va a guardar el salto de línea en archivos. En este caso lo dejo como LF porque eso es automático en una Mac. También podemos elegir el lenguaje de programación y tenemos algunas opciones que dependen del archivo que tengas abierto. Por ejemplo, aquí estamos viendo que estamos utilizando para Python la versión 3.11, pero hay otras versiones de Python. Y aquí vemos puerto 3000 y esto es de la extensión Live Server de Microsoft que instalamos, que nos permite abrir una página web en diferentes puertos. Esto no lo vas a ver si no tienes esta extensión. Finalmente tenemos una campanita de notificaciones. Y una parte más que tenemos en nuestra interfaz de VS Code es el panel. Para verlo podemos ir a ver y podemos seleccionar terminal. Al seleccionar terminal se abre automáticamente este panel y este panel tiene diferentes secciones. Tiene una sección de problemas que ya vimos que nos muestra los problemas, por ejemplo en Python. Tiene una sección de salida que nos va a mostrar lo que sale de nuestro código. Tenemos una sección de salida. Tenemos una consola de depuración que es algo más avanzado y es cuando queremos depurar nuestros programas. Y una de las partes que vas a utilizar bastante es esta parte que se llama terminal. Esta terminal es una terminal integrada en VS Code. Es igual a la terminal que tienes en tu computador. Por ejemplo, yo tengo una terminal de Bash y si tú tienes Windows vas a tener una terminal de PowerShell. Y como ves, VS Code tiene esta terminal incrustada aquí. Eso es para que no tengas que saltar entre aplicación y aplicación. Lo interesante es que puedo crear una nueva terminal aquí y me da diferentes opciones de terminales. Por ejemplo, puedo utilizar Bash, puedo utilizar C Shell, puedo utilizar PowerShell. En este caso voy a utilizar PowerShell, que es lo que tú vas a ver en Windows, y PowerShell se comporta de manera distinta a Bash. A través de las terminales tú puedes acceder directamente a tu sistema operativo y correr diferentes comandos para transformar archivos, transformar carpetas, correr funciones o programas en tu computador. Y realmente es una de las herramientas más poderosas para programadores. Por supuesto, este no es un curso de Bash, pero si deseas aprender Bash, tengo un curso en mi canal de Programador X. Y con esto ya hemos visto cómo funciona el panel. No hemos visto todo a detalle porque hay aspectos mucho más avanzados. Y ahora quiero enseñarte una parte de la interfaz de usuario de VS Code, que es la parte más poderosa de todo VS Code. Y es algo que sorprendentemente muchos programadores no utilizan. Y esta es la paleta de comandos. Para abrir la paleta de comandos, simplemente podemos ir a ver y es la primera opción que tenemos aquí. Damos un clic en paleta de comandos y este pequeño input te da acceso a todo lo que puede hacer VS Code. Absolutamente todo. Por ejemplo, si quieres abrir el explorador, escribes mostrar explorador. Presiono Enter y se abre. Claro que eso puedes hacer simplemente dando un clic en abrir explorador, pero es una demostración de que puedes acceder a todo, absolutamente todo desde esa paleta. Puedo escribir alternar terminal. Presiono Enter y automáticamente se abre la terminal. Y en este momento te estoy enseñando lo más simple que se puede hacer, pero como debes imaginar, tienes acceso a todo VS Code, todas las opciones, todo directamente desde esa paleta. Así si es que olvidas dónde está algo, puedes ir directamente a la paleta. Y algo que nos encanta hacer a todos cuando empezamos a programar es cambiar los colores de nuestro editor. Con esto vamos a utilizar la paleta para ver los temas. Abro la paleta con comando Shift P, escribo tema, selecciono preferencias tema de icono de archivo y puedo ver diferentes opciones. En este momento de forma predeterminada estoy utilizando la selección de SETI, pero puedo cambiar a mínimo y puedes ver cómo los iconos de los archivos han cambiado. Puedo cambiar a None, que es ninguno, y en ese momento desaparecen todos los iconos, o puedo instalar temas de iconos de archivos adicionales. Con esta opción vamos a instalar extensiones que nos van a permitir ver iconos de manera distinta. Selecciono esa opción y automáticamente abre el panel de extensiones. Aquí puedo instalar cualquiera de estas extensiones, pero una de las más populares con 17.4 millones de descargas es esta de Material Icons Theme. Voy a instalarla y me da la opción de seleccionarla. Presiono Enter, ahora voy a los archivos y puedo ver que mis archivos tienen diferentes iconos. Puedo ver un icono distinto para Python, un icono para Markdown y un icono para HTML. Incluso esta extensión se da cuenta que el archivo de Python está en una carpeta de Python y utiliza el icono de Python para esa carpeta. Esto es excelente y tú puedes explorar diferentes opciones de extensiones para que escojas iconos que funcionan mejor para ti. Y ahora veamos cómo podemos cambiar los temas. Abrimos la paleta con comando Shift P, esto en macOS, escribo tema y puedo seleccionar preferencias tema de color.
Y aquí tengo muchísimas opciones que ya vienen con VS Code. El tema predeterminado es oscuro más, pero puedo ir a oscuro solarized y vemos una paleta de colores totalmente distinta para nuestro tema. También puedo seleccionar oscuro, oscuridad más, monokai atenuado, monokai, Kimby oscuro, abyss, quiet claro, mucha luz. Luz más B2, experimental, claro más, claro solarized. También tienes este tema que es tema rojo, que es más para los amantes de carne cruda o los vampiros en general. Y no es una opción que yo escogería. Ahora, si quieres instalar cualquier tipo de tema como extensión, lo que puedes hacer es seleccionar tema de color. Y aquí vemos una opción que se llama examinar temas de color adicionales. Doy un clic aquí y esto te va a mostrar todas las opciones de diferentes extensiones con diferentes temas. Uno de mis favoritos es este que se llama Synthwave 84. Si has visto otros de mis videos, especialmente los de Aprende a programar un lenguaje de programación en 10 minutos, definitivamente has visto este tema. Esto me permite instalar este tema, acepto y está instalado. Claro que el tema que elijas depende de tu preferencia de colores, qué contraste funciona mejor para ti, cómo te sientes más cómodo. A mí honestamente no me gusta escoger un tipo de paleta para el resto de mi vida. Yo prefiero escoger más un tema cuando tengo un nuevo proyecto o simplemente cuando necesito un cambio en mi vida. Y también te puedo decir que por lo general yo suelo no escoger ningún tema. A mí no me gusta instalar muchas extensiones o instalar temas. Me gusta utilizar VS Code de forma minimalista porque de esta manera cuando necesito trabajar en un proyecto y estoy viajando y necesito bajar VS Code o necesito trabajar en el computador de otra persona, es como que ya sé cómo trabajar con VS Code y me siento cómodo. Claro que también es divertido ver de vez en cuando un nuevo tema. Yo sí tomo como preferencia el minimalismo. En todo caso, tienes todas estas opciones y tú puedes escoger la que más te guste. Aunque hablando de minimalismo, creo que es un buen momento para borrar todas mis extensiones y volver a un estado simple. Ahora que ya puedes utilizar VS Code con el tema más hermoso posible, te voy a enseñar cómo trabajar con VS Code en diferentes ventanas. Lo primero que puedes hacer es ir a Archivo y dar un clic en Nueva Ventana. De esta manera se va a abrir una nueva ventana y así puedes trabajar en diferentes proyectos al mismo tiempo. Tal vez tienes un proyecto que es de Python y la abres en una ventana y también estás trabajando en otro proyecto que es de Java en otra ventana. Por ejemplo, aquí puedes ver que tengo dos ventanas abiertas y puedes utilizar una ventana tal vez para un proyecto en frontend y otra ventana para un proyecto en backend. Y hay un concepto bastante interesante en VS Code que son las áreas de trabajo o workspaces. Este concepto nos permite trabajar en diferentes proyectos en una misma ventana. Por ejemplo, te dije que íbamos a trabajar en diferentes ventanas para el frontend y el backend, pero tal vez quieres ver el frontend y el backend en una misma ventana. En ese caso utilizamos workspaces. Aquí tengo abierto una carpeta que se llama New y aquí voy a crear un archivo de JavaScript que se va a llamar index.js. Y tal vez este es el proyecto de frontend, pero quiero trabajar con el backend que está en otra carpeta o tal vez otro repositorio. Y si no conoces sobre repositorios, este concepto lo vas a aprender en Git en un futuro. Son básicamente proyectos de control de versiones. En este caso quiero abrir dos proyectos en esta misma ventana. Puedo ir a Archivo, agregar carpeta al área de trabajo o workspace, selecciono mi carpeta y la agrego. Y aquí podemos ver los dos proyectos en la misma ventana. Tenemos la carpeta de New y tenemos la carpeta de VS Code, que es la carpeta con la que hemos estado trabajando durante este tutorial. Y lo interesante aquí es que estas carpetas no tienen que estar en el mismo lugar. Puede ser que tengas una carpeta en el escritorio y tengas otra carpeta en otra parte de tu sistema de archivos, pero aquí puedes trabajar con esas dos carpetas al mismo tiempo. Incluso puedes hacer que interactúen entre sí. Por ejemplo, voy a mover este archivo de Markdown a mi carpeta New. Me pregunta si estoy seguro. Presiono mover y ahora estoy interactuando entre las dos carpetas. Si quiero cambiar un nombre de archivo, puedo presionar Enter y cambio mi archivo a Markdown. Ahora es importante que sepas que si tienes otros archivos que quieres mover aquí o copiarlos, puedes simplemente arrastrarlos a este panel primario. Pero si quieres abrir archivos en esta ventana como un nuevo proyecto, puedes moverlo a la ventana del editor. Y como reto puedes hacer esto en este momento. Ahora veamos otras capacidades avanzadas de VS Code, como la habilidad de mostrarnos documentación. Por ejemplo, VS Code ya viene con buen soporte para JavaScript. Si doy un clic en mi archivo index.js y escribo console, vemos el autocompletado, seleccionamos console, presiono punto, me da las diferentes opciones, quiero ver log, presiono enter y así puedo ver mi código. Pero aquí viene lo interesante. Si muevo mi cursor encima del log, voy a ver información acerca de este método. Es decir, no tengo que ir a la documentación del lenguaje de programación. Tengo la documentación dentro de VS Code. Y no importa si no sabes JavaScript todavía, lo importante aquí es que lo que estamos viendo es que VS Code nos está indicando
qué es lo que podemos pasar a este método log, y esto directamente desde VS Code. Puedo hacer lo mismo con console y puedo ver más detalles. Ahora voy a borrar este código y voy a escribir una función. No importa si no la entiendes en este momento, pero lo que debes saber aquí es que esta es una función que tiene cierto código que es llamada por este código de aquí. Y si ponemos bastantes espacios para separarlos, imaginemos que tenemos un archivo de miles de líneas de código. Y aquí estamos llamando esta función, pero queremos ir a la función original. En ese caso puedo presionar comando, doy un clic y me lleva automáticamente a ese lugar. Esto incluso lo puede hacer si es que tenemos diferentes archivos. VS Code reconoce dónde está ese código y lo puede cambiar. Y existen utilidades avanzadas. Por ejemplo, puedes dar un clic derecho aquí y ves este menú de contexto y aquí podemos ir a la definición. Ahora que vamos a la definición, podemos dar un clic derecho y podemos dar un clic en cambiar el nombre del símbolo. En este momento es main, pero podemos cambiarlo a principal. Presiono enter y lo genial de VS Code es que tienen la capacidad no solo de cambiar aquí el código, sino en el lugar inicial. Y con esto refactorizar tu código o hacer cambios en múltiples lugares va a ser bastante fácil. Esta es una funcionalidad de un IDE. No de un editor de código, es bastante avanzada y hace la vida de los programadores mucho más fácil. Claro que al hacer el cambio veo que mi archivo no está guardado todavía y podría guardarlo manualmente, pero ¿por qué no le digo a VS Code que guarde mi código automáticamente con cada cambio? Sí es posible. Para esto puedo ir a la configuración. Doy un clic en configuración y aquí voy a ver muchísimas opciones de configuración. Definitivamente puedes ir por cada una de estas para entenderlas, pero también tiene un buscador aquí arriba en donde puedo escribir autosave. Y autosave controla el guardado automático de los editores que tienen cambios no guardados. En este momento dice off, lo que significa que está apagado, pero puedo abrirlo y puedo cambiarlo a after delay. Eso quiere decir que después de que haga un cambio y de cierto tiempo, por ejemplo un segundo sin hacer cambio, se guarda automáticamente. Y vemos que al hacer este cambio, index.js ya no tiene el símbolo de que hay que guardar. Se ha guardado automáticamente. Deseo añadir un comentario. Escribo comentario y vemos que el símbolo ha desaparecido. Cierro el archivo, lo vuelvo a abrir y comentario sigue ahí. Eso quiere decir que ahora todo se guarda automáticamente. Y esto es algo que depende de la configuración que tengas. Si es que a ti te gusta guardar manualmente, puedes dejarlo como está, pero si deseas que todo se guarde automáticamente, puedes hacerlo. Ahora podemos ver un poco más a profundidad este icono que vimos antes, que es el icono de buscar. Si doy un clic aquí, puedo escribir F y podemos ver que como resultado obtenemos todas las partes de nuestro código que tengan la letra F en toda nuestra área de trabajo, incluyendo diferentes carpetas, diferentes proyectos, y de esta manera yo puedo ir a estos diferentes archivos y puedo hacer cambios si es que así lo deseo. También puedo buscar la letra T y vemos que hay muchísimos resultados, porque utilizo la T en mi archivo de index.js, en mi archivo Markdown, en mi archivo HTML e incluso en mi archivo de Python. Pero los resultados me da la T mayúscula y la T minúscula. Tal vez lo que estoy buscando es solo T minúscula. Para esto tengo esta pequeña opción que dice coincidir mayúsculas y minúsculas. Presiono aquí y los resultados se han reducido solo a la T minúscula. También podría buscar título y solo tengo un resultado. Cambiemos a aceptar minúsculas también y vemos que tengo dos resultados, título y subtítulo. Y aquí hay otra opción interesante que dice solo palabras completas. Si presiono esa opción, me da solo título, porque lo que estaba buscando es solo título. La palabra subtítulo tenía el texto título como parte de esa palabra. Y así te puedes dar cuenta de cómo puedes refinar tus búsquedas. Hay un tipo de búsqueda que es incluso mucho más avanzada, que es esta de aquí que dice usar expresión regular. Y las expresiones regulares realmente requieren su propio curso. Es un tema bastante complejo, pero las expresiones regulares son cadenas de texto que te permiten hacer búsquedas avanzadas. Por ejemplo, si estoy buscando un espacio, podría simplemente escribir espacio, pero en el idioma de expresiones regulares puedo escribir /S y esto va a incluir todos los espacios posibles y se va a asegurar que busque eso exactamente. También puedo poner el símbolo de más y eso significa todos los espacios que son más de un espacio. Y aquí vemos los resultados. Así que sí te recomiendo que eventualmente aprendas expresiones regulares porque vas a poder encontrar todo lo que busques a detalle. Y ahora que ya vimos cómo realizar búsquedas, podemos ver que podemos abrir este panel presionando Shift Comando F. Presiono Shift Comando F, lo cierro, presiono Shift Comando F y se abre automáticamente.
como has visto hasta ahora, todo en VS Code tiene atajos. Obviamente la forma de encontrar todo es a través de la paleta de comandos, pero si quieres llevar la productividad a otro nivel, te recomiendo aprender atajos. Y ahora, claro, puedes aprender los atajos, por ejemplo, yendo a cada uno de los comandos y ver cuáles son los atajos y tratar de memorizarlos. Pero hay una forma directa de llegar a todos los atajos. Abramos la paleta de comandos y aquí puedo escribir shortcuts. Y en español los atajos en VS Code se llaman métodos abreviados de teclado. Puedo dar un clic en mi primera opción y aquí puedo ver una lista de todos los atajos de VS Code. Como puedes ver, esta lista es inmensa. Puedes ver los detalles del comando, puedes ver el enlace del teclado, incluso hay una columna que te dice cuándo puedes utilizar este atajo. Y también puedes ver en dónde se origina este atajo. Estos ya son temas avanzados, pero lo genial es que también tienes un input para hacer búsquedas aquí. Por ejemplo, si no recuerdas cuál es el atajo de la paleta de comandos, puedes escribir comandos y aquí te dice cómo puedes hacer para ver todos los comandos. Y con Shift Comando P es como abres la paleta de comandos. Si deseas ver cómo abrir este panel, puedes escribir panel y aquí dice alternar visibilidad del panel con comando J. Presiono comando J, se cierra el panel, comando J, se abre el panel. Y lo genial es que incluso podría buscar utilizando el comando. Escribo cmd y escribo J. Y aquí me dice qué es lo que hace ese comando. Alterna la visibilidad del panel. Por supuesto, tú también puedes dar dos clics aquí y te va a decir que presiones la combinación de teclas deseadas y Enter. Por ejemplo, escribo comando X y en este caso podría cambiar mi atajo y VS Code me dice que hay 3 comandos que ya tienen este enlace de teclado. Entonces podría ser comando Shift X. Si presiono Enter lo voy a guardar. Pero en este caso no quiero cambiar mis atajos. Pero es una opción que tú tienes si es que te gusta crear atajos por tu cuenta para llegar a lo que busques rápidamente. Como te digo, yo personalmente prefiero un enfoque minimalista en esto y yo no suelo cambiar los atajos. Prefiero aprender los atajos. De esta manera, cuando cambie de computador, no me va a sorprender intentar presionar mi atajo y que no funcione. Así que veamos algunos atajos que te pueden ser bastante útiles cuando trabajas con código. Voy a abrir mi archivo index.html. Imaginemos que queremos cambiar este texto de meta a style. Por supuesto, podría hacerlo manualmente. Copiar, pegar, copiar, pegar. Pero hay una mejor forma de editar múltiples líneas al mismo tiempo. Para esto lo que puedo hacer es mover el cursor al inicio, presionar opción en macOS. En Windows el comando es distinto, creo que es Alt, y selecciono diferentes líneas al mismo tiempo. Y ahora, como ves, mi cursor está en 3 líneas al mismo tiempo. Puedo moverme en 3 líneas y puedo borrar esas 3 líneas. Puedo escribir Style y como ves, Style se ha actualizado en las 3 líneas. Esto puede ser útil si es que quieres cambiar clases en HTML o si quieres cambiar texto, que es bastante similar. También te recomiendo aprender atajos de navegación. Por ejemplo, al presionar opción y las flechas, puedo moverme de palabra en palabra y así paso más tiempo en el teclado en lugar de utilizar el mouse. Incluso si es que quiero seleccionar todas las palabras meta en mi archivo, en macOS puedo utilizar el atajo comando D y puedes ver ahí que se ha seleccionado todas las palabras que sean meta. Y si presiono comando D una vez más, selecciono el siguiente, comando D una vez más, selecciono el siguiente y puedo hacer exactamente lo mismo. De esta manera no tengo que seleccionar cada palabra manualmente. De igual manera, VS Code viene con herramientas de autoformateado. Por ejemplo, si escribo bastantes tabs aquí, algunos espacios por aquí y otro tab por aquí. En el mundo de la programación la indentación es bastante importante, así que aquí puedo dar un clic derecho y puedo seleccionar la opción dar formato al documento, que en macOS es comando Shift F, o simplemente puedo presionar el atajo comando Shift F, puedo dar un clic derecho a mi archivo y podría dar un clic en dar formato al documento o utilizar el atajo que vemos aquí, que es opción Shift F en macOS. Esto va a ser distinto en tu sistema operativo, pero escribo opción Shift F y vemos que se ha formateado automáticamente. No tienes que instalar extensiones, no tienes que hacer nada especial. VS Code ya viene con esto. Claro que como hemos visto antes, hay lenguajes de programación que van a necesitar su propia extensión. Un ejemplo de esto es Python. Y podemos aprender muchos más atajos, por ejemplo, atajos de navegación. Ahora imaginemos que queremos navegar por bastantes archivos. Un atajo para esto es comando P y así puedo ver todos los archivos que tengo en mi proyecto. Puedo abrir index.js, presiono comando P, puedo abrir Markdown, comando P, puedo abrir index.html y todo desde mi teclado sin utilizar el mouse. Ahora, claro, mientras más atajos aprendo, más rápido me puedo mover. Doy un clic derecho en mi ventana y puedo ver que hay una opción de cerrar todo. Esto es comando K
y después W. Entonces simplemente escribo comando K y W. Y con eso he cerrado todas mis pestañas. Y si notas algo interesante aquí es que si presiono comando P, puedo abrir un archivo, que ya lo vimos. Presiono comando P una vez más y pongo el signo de mayor, y el signo de mayor abre la paleta de comandos. Y aquí tengo acceso a todos los comandos. Así que sin poner el símbolo de mayor, es simplemente un navegador de archivos. Pongo el símbolo de mayor que, y es la paleta de comandos, o puedo borrar ese símbolo y poner 2 puntos y se vuelve un navegador de líneas. 2,4 enter y mi cursor se ha movido a la línea 2 en la columna 4, que como lo vimos antes, eso está aquí abajo. Así que con esto te das cuenta que VS Code es mucho más simple de lo que piensas. Todo gira alrededor de esa paleta de comandos. Ahora incluso puedes presionar Control R en la Mac y con eso tenemos una nueva opción. Esta es una opción para navegar por proyectos en los que ya has trabajado. Es para que sea mucho más fácil saltar de proyecto a proyecto, y también lo puedes abrir manualmente yendo a Archivo, Abrir Reciente y seleccionando Más. Así puedes navegar rápidamente entre proyecto y proyecto simplemente con ese atajo. Y este sí es un input que es distinto a la paleta de comandos. Así que 2 puntos no va a funcionar aquí y el símbolo de mayor que tampoco va a funcionar aquí. Ahora si quieres otra forma de aprender más atajos, puedes ir a ayuda y aquí tienes bastantes tutoriales, documentación, y lo que vamos a hacer es abrir esta referencia de métodos abreviados de teclado. Doy un clic aquí y esto básicamente abre un enlace, un PDF, en el que tienes muchísimos teclados, puedes aprender lo que hacen, puedes llevártelo contigo en tu dispositivo móvil y estudiar, pero como ya he mencionado en muchos videos, no hay nada mejor que la práctica. Ahora vamos a cerrar este archivo y veamos algo más de configuración que te puede ser bastante útil. Vamos a configuración y algo que ya has visto antes es que hemos utilizado un atajo para hacer zoom. Si escribo zoom, en este momento estamos en 1, pero si lo incremento a 3, vemos que esto cambia. O si lo hago a través de un atajo, vamos a ver que esto cambia a 2. Así que puedo borrar esta búsqueda de zoom y puedo seguir viendo todas las diferentes opciones que tengo aquí en configuración. Hay algunas que son muy complejas y hay otras que son bastante simples, pero lo genial es que puedes ver una descripción completa aquí. Hay una que es interesante, que es cuando abres una nueva ventana de VS Code. Normalmente recibes esta pestaña de bienvenida y muchas veces no quieres ver esa pestaña de bienvenida. Quieres ver simplemente tu editor vacío. Para este caso puedo escribir welcome y vemos esta opción que dice Workbench Startup Editor. Controla qué editor se muestra al inicio si no se restaura ninguno de la sesión anterior. Y como opción tenemos Welcome Page, que es la página de bienvenida. Pero como no quiero ver nada, puedo cambiarlo a None y de esa manera ya no voy a ver nada. Así la próxima vez que abra VS Code no voy a ver la pantalla de bienvenida y VS Code se va a abrir de esta manera. Ahora debes saber que cambiar la configuración se ve bastante bien, se ve bastante bonita e integrada a VS Code, pero detrás de escena es un archivo JSON. Así que si abro la paleta de comandos, escribo configuración, me da algunas opciones. Me da abrir configuración de usuario, que es justo lo que editamos recientemente, pero también me dice abrir la configuración de usuario en JSON. Si doy un clic aquí, estoy abriendo un archivo con la extensión JSON. Y este archivo parece completamente nuevo, parece que no lo hemos visto antes, pero no es así. Este es el archivo de configuración que existe detrás de escena. Y este también lo podemos cambiar manualmente para afectar la configuración de VS Code. Por ejemplo, si busco aquí autosave, vemos que dice after delay. Y eso es algo que cambiamos manualmente en la configuración antes. Pero detrás de escena todo se cambia dentro de este archivo JSON. Tú puedes cambiarlo aquí o puedes cambiarlo en el archivo JSON. En este caso, si selecciono esta línea y presiono editar, vemos las opciones que tenemos antes. VS Code viene con la opción de off, es decir, no se guarda automáticamente. También tenemos el nivel de zoom e incluso esta información de los temas aquí como Synthwave que seleccionamos aquí o los iconos como Material Icon Theme. Así que este archivo lo puedes cambiar manualmente si así lo deseas. ¿Y por qué es importante saber sobre este archivo si es que lo puedes cambiar de una forma integrada directamente en VS Code? Esto es útil porque tal vez tú quieres hacer cambios directamente en la configuración solo para tu área de trabajo o solo para tu usuario y no para todo VS Code. Déjame darte un ejemplo. Voy a copiar esta línea que dice Windows Zoom Level como 2. Voy a abrir la paleta de comandos. Voy a escribir configuración. Y aquí vemos una opción de configuración de área de trabajo. Al dar un clic aquí, podemos ver la configuración de esta área de trabajo. Como sabemos, esta área de trabajo tiene dos carpetas. La carpeta New y la carpeta VS Code.
y aquí nos indica que esta área de trabajo utiliza estas dos carpetas. Esto lo podríamos cambiar manualmente, pero también podemos hacer algo especial en donde copiamos el zoom level y lo cambiamos a 4, guardamos y vemos que esto cambia, pero solo va a cambiar para esta área de trabajo, no para todo VS Code. Así puedes hacer tus proyectos mucho más personalizados. Tal vez hay cierta configuración que necesitas solo para una área de trabajo, pero no quieres que esté en todos los proyectos. De esta manera, si es que estás trabajando en otras ventanas de VS Code, aquí puedes ver que las configuraciones son distintas. Y aquí puedes pensar en 3 niveles. Si abro la paleta de comandos, tenemos la configuración de usuario, escribo configuración y tenemos la configuración que viene con VS Code predeterminadamente. Tenemos la configuración de usuario, que es una configuración que puedes cambiar para ti, que se va a aplicar a todas las ventanas. Y tenemos la configuración del área de trabajo, que te permite cambiar la configuración solo para tu proyecto que estás usando. Y aquí puedes ver el nivel de personalización que te da VS Code. Y con esto hemos concluido este tutorial de VS Code para principiantes. Algo más que te recomiendo es revisar la documentación de VS Code, en donde puedes encontrar ejemplos y detalles de cada herramienta para VS Code. Adicionalmente, existen herramientas de productividad para cualquier lenguaje de programación, y esto es algo que pienso añadir próximamente en mi Bootcamp Academia X. Quiero que cada uno de mis cursos muestre herramientas de productividad para los lenguajes de programación, y si eres mi estudiante, esto lo estarás viendo próximamente. Con esto espero que hayas aprendido bastante. Si deseas crear páginas web desde cero, aplicaciones desde cero, trabajar en las compañías más grandes del mundo, esto es tan solo un inicio y te invito a estudiar conmigo en academia-x.com. Mi bootcamp es básicamente un resumen de mi carrera para que te ahorres 10 años de experiencia en menos de un año. Y por supuesto aspires a trabajar en compañías grandes con los salarios más altos de esta industria. Si te gustó este video, no te olvides de darle un like, de suscribirte, activar las notificaciones, cuéntales a tus colegas sobre este canal. No te imaginas cuánto me ayudas suscribiéndote a este canal. Te deseo lo mejor programando y nos vemos en la próxima. Chao.